Bienvenidos a todas y a todos. Mi nombre es Luis Eiquem Santoro, soy experto profesional en prevención de riesgos y en esta oportunidad vamos a dar inicio a una serie de videos relacionados con la reflexión de un concepto muy utilizado en prevención de riesgos o en seguridad y salud en el trabajo, que es justamente la palabra riesgos, pero que no siempre la gente se detiene a pensar qué es lo que realmente significa. Es por ello que deberíamos meditar y preguntarnos qué es lo que es riesgo, de dónde viene esta palabra, siempre ha significado lo mismo, ¿hay alguna clasificación de riesgos que nos pueda ayudar? ¿Algo seguro es algo libre de riesgos realmente? Y otra palabra que se está utilizando bastante hoy día, que es el pensamiento basado en riesgos. Estas y otras preguntas en las que pretendo que podamos ir respondiendo a medida que avanzamos en esta serie de videos cortos. Para iniciar nuestra conversación, vamos a ver la definición de riesgo según la Real Academia Española. Esta definición en la práctica no se utiliza en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, pero nos da, ¿no es cierto?, un marco de referencia para ver qué es lo que se entiende por riesgo en forma general, para la población general, en cualquier ámbito. Y la Real Academia Española dice que riesgo es la contingencia o proximidad de un daño. Fíjense bien. Y debemos remitirnos entonces a la palabra contingencia. Y sucede que contingencia significa a su vez la posibilidad de que algo suceda o no suceda. Es decir, es algo que podría o no podría ocurrir. No hay certeza de que ocurra. Viendo esta definición, vamos a hacer ahora un recorrido histórico. Nos vamos a ir bastante lejos en el pasado. Vamos a ir a los 3200 años, ¿no es cierto?, antes de Cristo, a Babilonia. Babilonia está ubicada más o menos en el sector que ocupa hoy día Irán, para que se vayan ubicando más o menos. En esa zona están las culturas más antiguas de las cuales se tiene conocimiento hoy día, como la cultura sumeria. Y concretamente en los babilónicos, ¿por qué nos interesa? Porque en esta época habían unos señores que se llaman los asipos, que fueron considerados los primeros consultores de riesgos. Ellos probablemente no utilizaban la palabra riesgo como tal, tenían otro idioma evidentemente, pero sí tenían claro el concepto. Los asipos eran una especie de doctores o monjes, ¿no es cierto?, que interpretaban las señales de los dioses. Se supone que ellos tenían cierta conexión con los dioses. Y ellos fundamentalmente cumplieron un rol de visitar a los enfermos, y al visitarlos, de acuerdo a la interpretación que daban de ciertas señales, más o menos definían si la persona iba a vivir o iba a morir. Pero además de este trabajo que era relacionado con la salud, la gente los utilizaba mucho para hacerles consultas cuando tenían decisiones arriesgadas, inciertas y difíciles que tomar. Por ejemplo, si tenían que comprar algo, meterse en un determinado negocio, los consultaban a ellos. Ahora, si bien es cierto, los asipus eran una especie de monjes o sacerdotes, ellos cuando aconsejaban no lo hacían a tontas y a locas, sino que analizaban las distintas alternativas que se podrían dar frente al problema. Alternativas positivas, alternativas negativas, y de esa manera aconsejaban a la persona que los consultaba, utilizando una metodología muy similar a la que se usa hoy día en la actual gestión de riesgo. Por eso se les llama que son los primeros consultores de riesgos. Ya saliendo de la época de los babilónicos, nos vamos a ir a Grecia. En Grecia, uno de los problemas que había es que cuando los barcos surcaban los mares, ¿no es cierto?, de pronto chocaban contra los arrecifes y rompían los cascos de los barcos. Y de ahí surge una palabra que se llama riza, o término griego que significa alusivo a los peligros de navegar en un arrecife. Y si ustedes ven, esta es una palabra que ya se va acercando más al concepto de riesgo que tenemos hoy día. Bueno, nos adelantamos más y vamos a llegar al año 622 después de Cristo, cuando surge el Islam, con Mahoma a la cabeza. ¿Qué ocurre en esta época? En esta época ustedes deben saber seguramente que el Islam tiene un libro sagrado que se llama el Corán. Ahora, en el Corán aparece en más de 120 versículos la palabra rizq. Lo interesante que la palabra rizq, que aparece en el Corán para los musulmanes,
no tiene una idea de algo malo, sino que significa que puede ser bueno o malo. Es algo parecido a lo que nosotros decimos hoy día, ¿no es cierto?, lo que Dios quiera. Entonces, para ello, insisto, la palabra risk no es algo necesariamente malo. Ahora, lo interesante de esto, a pesar de que ellos eran personas de bastante fe y que tenían esta idea de que lo que Dios dijera o lo que Alá dijera no era ni bueno ni malo, tenían un problema práctico. Ellos eran comerciantes y comerciaban principalmente en el Mediterráneo con distintos pueblos, y uno de los problemas que tenían eran los asaltos, los accidentes a los barcos. Entonces toman conciencia de que tienen que necesariamente generar seguros. Ahora, era un problema, porque si yo pido un seguro, quiere decir que desconfío de Alá. Si yo confío en Alá, no necesito un seguro. Entonces la solución fue bien simple: crearon un seguro que ellos le llamaron Risk de Dios o Risk de Alá, que es la práctica que significaba que si me ocurría algo, el que me estaba asegurando era Alá, es decir, no estoy desconfiando de él. Una forma, como ustedes verán, ¿no es cierto?, de práctica, ¿no es cierto?, de salir de un problema. Coincidir la fe con los problemas diarios de la vida. Por otra parte, ya uno de los últimos conceptos de riesgo, ¿no es cierto?, que vamos a ver es la definición española. Pero antes, se me olvidaba recordar lo siguiente. Este concepto de riesgo de los musulmanes, de que era bueno o malo, se empieza a convertir cada vez más, producto justamente de los seguros, en asociarlo a cosas negativas, a los peligros, a lo que pueda provocar daño. Entonces ya, sobre todo en Europa, pierde el sentido de que puede ser algo positivo o negativo y queda solamente arraigada la idea de que es algo negativo. Y ahora sí, para finalizar, comentarle que una de las últimas teorías que hay sobre el origen de la palabra riesgo viene, ¿no es cierto?, del español. Hay una teoría española que viene que riesgo viene de risco o peñón, que es donde los barcos, ¿no es cierto?, podrían también chocar. Si ustedes pueden darse cuenta, este concepto español es un poco parecido al de risa de los griegos. Por ahora vamos a dejar aquí el video. En el próximo video vamos a empezar a analizar la palabra riesgo desde el punto de vista del concepto actual, de distintas normativas. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.